Mira, me llamo Lucas Lucio García Calderón. Yo soy hijo de José García Navarro, en el cual era propietario de esta fábrica, si se puede denominar fábrica. Pues una fábrica de yesos, de herencias, de unas canteras que habían aquí, que era muy rica en yeso. Como podéis observar, la cosa de los hornos estos eran tipo así moruno, porque claro, no había tampoco así mucha maquinaria de esto. Y aquí la trayectoria de esto era la siguiente: los hombres se subían arriba, hacían la cosa de las canteras, Había también aquí un sistema de que bajaban los carros aquí hasta los hornos estos que estamos viendo aquí. Aquí los montaban los hornos, se quemaban a base de cosas de leña. Por estos boquetitos se les metía aquí la leña, y cuando tardaban 10 o 12 horas, pues entonces se quemaba el yeso, y entonces pues ya estaban útiles, por ejemplo, para hacer la piedra de yeso, que se llamaba. Hay dos sistemas. Si empezamos con lo de la edad esta de que no había esa maquinaria, aquí por ejemplo en esta noria, se puede decir así, pues aquí había una mula, y entonces la mula, por ejemplo, concretamente, pues iba por esta parte, tiraban los hombres aquí la piedra de yeso, iba con un burdón y se iba concretamente tapando la piedra de yeso. Cuando ya estaba, por ejemplo, que ya se veía que no había mucho, que era ya así como gravilla y tal, pues entonces se zarandeaba, y aquí en esta parte de aquí había por ejemplo aquí como si fuera unas cenizas de estas de esto, y entonces se caía ahí abajo, o sea, como si fueran zarandas, se puede decir así, Y entonces, pues claro, eso era yeso, por ejemplo, que era, por ejemplo, concretamente a capazo. Luego ya se modernizó esto un poco, ya empezaron aquí, y pusimos aquí un molino, que era este de aquí, un molino, y había aquí un motor de gasoil, y entonces, pues claro, ya hubo un poco de adelanto. El adelanto era se basaba en que ya, por ejemplo, pues ya en Cuentas de Morrelo, por ejemplo, con la famosa mula esta, pues ya se eliminó eso, y entonces aquí había un molino, una pequeña torba, y se utilizaba así. Aquí abajo, por ejemplo, había una rampa, y a base de un molino de martillo, pues se iba haciendo la cosa de la piedra del yeso. Luego ya pusimos una ensacadora, y luego ya pues claro, ya tuvimos ahí que adelantamos un poco con hacer el yeso, por ejemplo, en sacos, pero claro, no era tampoco así muy rentable en el sentido ese, porque claro, hay que imaginarse que si los hombres que estaban arriba en la cantera tenían que hacer por ejemplo el yeso que lo hacían en carros, luego lo teníamos que trasladar aquí a hacerlo también en hornos, y claro, la mano de obra pues entonces pues claro, costaba muchísimo. No teníamos tampoco ni camiones, ni teníamos ninguna cosa de tractores, ni teníamos nada, todo era concretamente pues manual. Entonces concretamente pues ya se dijo de a ver si podíamos hacer ahí alguna cosa, para ver si en cualquier momento podíamos adelantar un poco más eso, pero así estuvimos, por lo menos 15 o 20 años, claro, y estas industrias pues ya se hicieron un poco ya mayores, y eso, pero así nos tiramos por lo menos pues 30 o 40 años. Villena era rica en yeso, con la piedra que teníamos aquí, y esa fue la trayectoria. El transporte del yeso, pues fíjate, pues era con mulas, por ejemplo. O sea, imagínate tú que estaba esto a 3 kilómetros de aquí de Villena, y nosotros pues, cargábamos las cosas del yeso, pues hasta incluso en capazos, lo llevábamos a las obras. Luego ya te digo, luego ya pusimos ensacadoras, y ya iba todo, el yeso, por ejemplo, se hacía con sacos y con esto un poquitín más adelantado, pero de todas maneras, pues no, te digo la verdad, no era rentable el esto. Entonces ya por eso ya pues cada uno pues ya se colocó en un sitio. Yo ya me metía a cosas de algo de zapatos y tal, porque aquí pues no veíamos así por venir, y más o menos esa un poco
más o menos la historia de esto. En primer lugar teníamos este horno que era muy pequeño, este horno de aquí. Y luego ya, o sea, este y este por ejemplo eran del año ese, del año 50 o así o tal. Y luego ya hicimos este de aquí, que era más grande. Este era casi el doble justo que este de aquí. Porque claro, nosotros pensamos y dijimos, bueno, si tenemos que armar un horno, pues armamos un poco con 2 o 3 horas más, lo armamos más y tenemos una productividad de por lo menos 3 o 4 toneladas más. O sea, y entonces eso es lo que hacíamos. Y al mismo tiempo, como quemábamos primero uno, luego otro y luego otro, pues teníamos más base y más tiempo para hacerlo. Y esa era la cuestión. O sea que en un primer lugar estaban estos dos solos, estas dos cositas solas. En segundo lugar, aquí había un almacén de yeso cuando estaba el molino, que esto no existía. Lo primero que existió fue lo que era el patio este de aquí que pasaba el Duldón, y ahí que estaba la cosa de la zaranda, que entonces se echaba, por ejemplo, en plan de como si fuese una zaranda de estas de trigo que cae el grano y tal, y esos fueron los primeros síntomas. Luego ya, por ejemplo, pues ya fuimos a parar aquí a estos de aquí, a los hornos y al motor. Y normalmente pues el horno se quemaba por la noche, porque era más fresco la noche y se quedaba mejor. Con la carretilla se subían para arriba y se traían la leña hasta aquí. Luego cuando eran, por ejemplo, las 12 de la noche o las 11 de la noche, pues claro, como se sudaba tanto, pues por ejemplo, pues por la noche pues era casi mejor de quemar el horno. Y entonces con las cosas de sarmientos y pinos y todas esas cosas, las metían ahí y lo quemaban por la noche. Y por la mañana, a las 7 de la mañana o a las 8, pues ya lo tenían hecho. El horno tenía que descansar por lo menos un día o dos, claro, como estaba la piedra quemando completamente. También hacía falta, si había mucha necesidad, pues enseguida se quitaba el horno y ya te puedes imaginar. Quemando la piedra como quemaba, pues te tenías que poner hasta incluso en los pies, te lo tenías que proteger con sacos de cemento porque te quemabas, pero en fin, si había demanda, pues tenías que trabajar en unas condiciones un poco inhumanas, se puede decir así, pero bueno, también todo se llevaba y es así, ¿sabes? Y el horno tardaba pues unas 12 horas, 10 o 12 horas. No había que pararlo, no podía hacer esto y dejarlo y ya está, y hasta incluso troncos, había también de palos y de cosas de estas, de tal, oliveras y todas estas cosas. De aquí, como había tantas viñas por aquí, pues mucha gente pues venía aquí y te traía eso. Pero tú date cuenta, la gente lo que trabajaba, que las gavillas de sarmientos y los pinos estaban en aquella parte, en las laderas estas de aquí, y con la carretilla se las tenían que venir. Tú te imaginas una gavilla de sarmientos que se engancha con la otra y empiezas a estirar y te se van dos detrás, las manos, los dedos, o sea que eso es que no quiero yo ni acordarme del sistema ese, porque era un sistema que no era trabajar, era padecer concretamente, porque una cosa es meter una gavilla, pero entre eso que era estrecho, luego la ceniza que formaba, tenías que con los ganchos meter ahí a esto, se parecía muchísimo para quemar un horno. Y luego para montar el horno, pues también tenían lo suyo, porque claro, tenías que coger piedras, ponerlas, y es como cuando estás levantando pared en una obra, pero bueno, había que tener ahí un poco de idea para hacer el horno este un poco, ¿sabes?, ovalado, para que no te se viniera abajo. Primero se montaba la piedra más pequeñita y luego un poco la piedra así un poco más grande. Y luego cuando ya veías que estaba por el tiempo, un huevo igual que cuando está pasado por agua, ya veías más o menos, si suda esto, pues ya prácticamente está hecho. Ya nos subíamos arriba y arriba, por ejemplo, la piedra del yeso suda un poco y ya le pegabas así con un martillito y ya decías, bueno, pues ya está más o menos quemado. Ahora, claro, como he dicho anteriormente, ahora no hace falta nada de eso, porque ahora la piedra, por ejemplo, que sacan es piedra viva, y entonces va a unos molinos, como por ejemplo tiene las canteras de Forte, y lo están moliendo en crudo, se puede decir. Luego hay unos calentadores que lo van calentando y eso es lo que hace el yeso. O sea, que fíjate si ganan esas personas. Ahora no podrías competir con nada, no podrías. En aquellos entonces nosotros ya no podíamos.
ya estaba la cosa un poco eso. La gente tenía que ganar algo de dinero, pues fíjate, hasta incluso los domingos por la mañana nosotros hacíamos los 2 o 3 hornos estos, quemábamos los 2 o 3 hornos estos de yeso. Y los domingos por la mañana, como a la gente le hacía falta algo de dinero y tal, pues desde las 7 de la mañana hasta las 2 o las 3 de la tarde de un sábado y de un domingo, como teníamos el motor, antes de tener el motor de gasoil, teníamos un tractor que alquilábamos, y como nos costaba dinero, así mucho por horas, ¿qué hacíamos? Pues poníamos aquí los máximos de hombres, cogíamos con capazos aquí al molino, lo íbamos eso para que las horas del tractor nos costara menos, para no tener ese importe tan grande. Luego ya te digo, ya posteriormente, pues ya pusimos nuestro motor y ya era menos factible, pero vamos, que eran eso. Contratábamos así hombres de la agricultura y de esto, y hasta incluso algunos del chicharra que descansaba, y aquí pues nos hemos juntado hasta 10 y 12 hombres aquí trabajando en este tiempo. Porque claro, entre el almacén que teníamos que bajar aquí a hacer el yeso y picar la piedra, porque aquí había unos martillos de estos de tal, y se picaba, por ejemplo, la cosa del yeso, porque claro, eran piedras así de grandes, entonces los picábamos, que eso no lo había dicho, porque habían piedras así un poco más grandes, otras menos, y claro, como no cabían por la torba, una torba de esto, que era como si fuese un molino, así un embudo, pues entonces había que picar unas piedras así, por ejemplo, pues como esta. Contra más eso, pues entonces el molino pues más tragaba. Y entonces así, a lo mejor en 4 o 6 horas de un domingo o de un sábado, pues nos quitábamos los 2 o 3 hornos estos de esto. Y almacenábamos yeso, por ejemplo, para toda la semana o para toda eso. Luego venían algunos camiones, luego ya empezaron a venir algunos camiones a granel, de aquí de Benejama. Teníamos aquí una fuente de clientela buena, aquí tanto en Concentaina como en Alcoy, como aquí en Bañeres, en Benejama. O sea que a todo el mundo le gustaba mucho el yeso por lo menos, que era muy rico aquí en la cantera esta, concretamente de aquí. Se hacía aquí, por ejemplo, yeso blanco, yeso moreno y yeso del lucir, que decíamos para los yesaires y para el lucir de esto. Esto es lo que más te puedo decir de nota. Luego también, pues claro, los hombres de aquí, que teníamos aquí, se puede decir, fijos, pues con las barrenas, que parece que no... eso ahora en las mentes estas casi no se puede desarrollar, porque eran barrenas así de grandes, como si fueran cañas de bambú, y entonces hacían así, se subían a la cantera y veían, por ejemplo, aquí una explotación de estas así, y hacían un hoyo, y entonces ponían la dinamita, ponían la pólvora, y entonces avisaban, por ejemplo, para explotar la cosa de la cantera, que eso lo hacían allá arriba. Cuando se derribaba la cosa de la piedra, pues entonces se troceaba, se pasaba, por ejemplo, al carro, a unos carros y a unas vagonetas que teníamos, y entonces era el transporte de la cantera aquí a los hornos. Entonces se quemaba y luego iba al proceso de aquí. Ya te digo, primero se rodaba el tema de la mula y tal, y luego ya fuimos a parar aquí al molino y al motor de este. O sea que eso es prácticamente lo que más se puede decir. Como aquí, por ejemplo, teníamos un almacén que era muy pequeño, ya tuvimos que poner otro un poco más grande, que es ese que estamos viendo ahí. Este que estamos viendo ahí abajo, y entonces ya se hacía un poco ya más en plan había maquinaria. Estaba la maquinaria del motor y estaba la maquinaria del molino. Y entonces ya, pues claro, ya había un poco de más productividad, pero de todas maneras nunca se llegó a competir con estas fábricas grandes que ya en aquellos entonces ya hacían, por ejemplo, traían yesos de otros sitios, del puerto de Cárcer, de aquí de Almansa, que también hay una fábrica muy buena, y también aquí los de yesos estos de San Vicente, porque nosotros a lo mejor lo que producíamos aquí en una semana, pues aquello en 2 horas o en 3 te lo producían. Y entonces, pues claro, manera de competir con ellos pues era eso, ponerse a la altura de eso. Claro, nosotros no teníamos tampoco herramientas, todo era pues a base de el carro, por ejemplo, cuando se iba a Villena, pues cargaba y lo llevaba el yeso a las obras. Primeramente se hacía con capazos, o sea, yeso a granel. Luego ya pusimos una pequeña ensacadora, ya tuvimos que eso. Pero los primeros inicios y las primeras raíces fue esto, como si fuera una era,
y la torba y el yeso. Eso eran las raíces de todas las fábricas de yeso. Luego ya lo demás pues ya vino ya posteriormente después. Pero de todas maneras, claro, la inversión nunca fue buena. Lo bueno hubiera sido, pues eso, quitarlo todo esto y modernizar y haberse gastado aquí, pues oye, 100 o 200 millones de pesetas en aquellos entonces y haber hecho ahí 3 o 4 silos y 8 o 10 camiones, hacer turnos, igual que hay una fábrica de cementos. Hubiera sido a lo mejor un poco de productividad, eso, hubiera sido bueno, eso. Pero que era lo que eso. Pero las primeras raíces era eso. No había tampoco, nosotros veníamos los hombres venían con la bicicleta, por ejemplo, a trabajar, hasta incluso había algunos hombres que venían andando, no había nada. Luego ya, por ejemplo, uno ya venía en una motito, en una Vespa, en una Guzzi, en una esto, y así. O sea que de coches y todas esas cosas, pues no había absolutamente nada. Y luego ya, pues sí, venían muchos, había algunos camiones que ya venían aquí a cargar y tal. Estamos hablando de 50 y 60 y 70 años, que ya prácticamente, ya casi no queda nadie en esta generación que lo pueda contar esto. Aquí por ejemplo, llegaron a estar unos 8 personas, sí. La cosa de comidas y todo eso, pues claro, no te ibas a ir a Villena a comer y a venir y tal, nada. Las personas estas que venían aquí a trabajar se traían el pañico, como decimos, el bocadillo con la ciambrera, con la tortilla, se lo comían cuando se descansaban, se ponían ahí a descansar un poco y a trabajar y ya está. Por eso digo yo que yo a los que están presos en eso y hacen alguna cosa los metería aquí a trabajar, porque esto era faena como se suele decir. No, igual que los que trabajan en el campo. Faena se puede decir Hombre, no se puede decir esclavitud porque la esclavitud no tiene libertad y aquí pues tenían libertad de charrar, de fumarte un cigarro, de esto, del otro y tal, pero vamos, pero que se trabajaba mucho y era muy duro. Esa es la verdad. Que no era pagado esto con ningún dinero. Esa es la pura verdad. Y aquí, pues claro, en todo el contorno pues había 7 o 8 yesares. En la carretera de la Virgen había uno, en el Cabezo Redondo, por ejemplo, había otro, y en fin, habían varios yesares. Pero este, por ejemplo, pues siempre ha tenido fama porque eso era una cantera muy buena, había una piedra muy buena de yeso y la gente le gustaba el yeso de aquí, concretamente de Villena. Los de Caudete, los yesaires de Caudete, todos los que hicieron estos apartamentos aquí en San Juan y en Benidorm y todo esto, todo el yeso se lo llevan por lo menos de aquí, de Villena, de esto, que son los yesaires estos que lucen todos eso, porque dice que el yeso tiraba mucho y le gustaba mucho el yeso de aquí.